Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una historia de amor que cautivó a millones, una relación que nació en el set de una de las series turcas más exitosas y que conquistó los corazones de sus protagonistas y de sus seguidores. Prepárense para revivir la chispa, la conexión y sobre todo, el amor de Atay Ulusoy que enamoró perdidamente a Serine Sarıkaya. Si eres fan de las historias de amor de telenovelas, de los dramas turcos, o simplemente te encanta seguir la vida de tus celebridades favoritas, este vídeo es para ti. Y antes de empezar a desgranar todos los detalles, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de contenido interesante. La historia de amor entre Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya es, sin duda, una de las más comentadas y admiradas en el mundo del entretenimiento turco. Ambos son talentosísimos actores, jóvenes, carismáticos y con un futuro prometedor. Se conocieron en las grabaciones de la serie Medcezir, una adaptación turca del famoso drama estadounidense DOC. En la serie Atay interpretaba a Yaman Koper y Serine y Amira Beylice, dos jóvenes de mundos distintos que se enamoran, desafiando todas las expectativas y obstáculos. La química entre ellos en pantalla era tan palpable, tan real, que los rumores de una relación sentimental en la vida real no tardaron en surgir. Al principio ambos actores se mostraron muy reservados sobre su vida privada, algo totalmente comprensible en el mundo del espectáculo. Intentaron mantener su relación lejos de los focos, pero la intensidad de su conexión y la atención mediática eran difíciles de ignorar. Las revistas, los programas de televisión y las redes sociales estaban constantemente especulando sobre su romance. Y es que ¿quién no se dejaba atrapar por la idea de que estos dos jóvenes, con tanta química en la ficción, pudieran estar viviendo algo similar fuera de las cámaras? Poco a poco y a medida que su relación se consolidaba, comenzaron a aparecer las primeras pruebas. Los paparazzi los fotografiaron juntos en situaciones cotidianas, paseando, cenando, disfrutando de momentos de intimidad. Y a pesar de los intentos por ser discretos, su amor se volvió cada vez más evidente. Era imposible disimular esa complicidad, esa mirada que lo decía todo, esa cercanía que trascendía la pantalla. Se veía que lo que compartían no era solo una actuación. El papel de Atay en Medcezir como Yaman Koper fue crucial. Un joven rebelde con un pasado difícil, que encuentra en Mira el amor y la redención. Serine, por su parte, era la perfecta Mira, una chica de buena familia, algo perdida pero con un gran corazón. La química entre ellos en Medcezir no era solo actuación, era una conexión genuina que traspasaba la pantalla. Los espectadores se enamoraron de su relación en la serie, y esa admiración pronto se extendió a su vida real. El público quería que esa magia continuara fuera de los sets de grabación. Lo que hacía tan especial la relación de Atay y Serine era la forma en que parecían complementarse. Ambos jóvenes ambiciosos dedicados a sus carreras, pero que a la vez encontraban en el otro un refugio, un apoyo. Se dice que Atay, conocido por ser un hombre reservado y algo introvertido, encontró en Serine una compañera que lo entendía y lo impulsaba. Y Serine, una actriz con una gran proyección y carisma, encontró en Atay una estabilidad y un amor sincero. Las revistas del corazón turcas estuvieron obsesionadas con ellos. Cada aparición pública, cada fotografía, cada rumor era analizado al milímetro. Los fans se dividieron entre quienes apoyaban la relación y quienes preferían verlos por separado. Pero la verdad es que a pesar de la presión mediática, su amor parecía fortalecerse. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, se les veía disfrutar de tiempo juntos en vacaciones, y sus sonrisas en las escasas entrevistas que concedían juntos hablaban por sí solas. Uno de los aspectos más fascinantes de su historia es cómo lograron mantener una relación sólida en medio de la vorágine del éxito. Ambos eran figuras públicas muy demandadas, con agendas apretadas y rodeados constantemente de gente. Sin embargo, encontraron la manera de priorizar su relación, de crear su propio espacio en medio del caos. Esto demuestra una madurez y una fortaleza en su vínculo que muchos admiran. Los detalles íntimos de su relación son, obviamente, privados. Pero lo que se filtraba a través de las entrevistas y las apariciones públicas era una historia de amor genuina. Hablaban el uno del otro con admiración y respeto. A Atay, en alguna ocasión, mencionó cómo Serine lo inspiraba y lo hacía una mejor persona. Serine por su parte destacaba la inteligencia y la sensibilidad de Atay.
Estas palabras, sencillas pero sinceras, pintaban un cuadro de una relación basada en la admiración mutua. El amor de Aatay Ulusoy que enamoró a Serine y Sarkaya no fue un amor pasajero o superficial. Fue un amor que nació en la intensidad de un proyecto compartido, que creció bajo los reflectores y las cámaras, y que demostró ser resiliente ante la presión mediática. Se convirtieron en la pareja de ensueño para muchos, un ejemplo de cómo el amor puede florecer incluso en las circunstancias más exigentes. Después de varios años juntos, su relación llegó a su fin, para decepción de muchos de sus seguidores. Sin embargo, el legado de su amor perdura. Se trataba de una pareja que durante su tiempo juntos, inspiró esperanza y demostró que el amor real puede existir en el mundo del espectáculo. La forma en que se trataban, el respeto que se profesaban, y la evidente felicidad que compartían, crearon un vínculo que resonó profundamente en el público. Serine y Sarkaya ha sido considerada una de las actrices más bellas y talentosas de su generación en Turquía, y Aatay Ulusoy, un galán carismático y con una gran presencia en pantalla. Verlos juntos en Medcezir fue un deleite visual y emocional. La forma en que sus personajes, Yaman y Mira, se enamoraban, se enfrentaban a problemas y se apoyaban mutuamente, cautivó a millones de espectadores. Esa química, esa chispa, no fue solo una actuación. Se sentía real, palpable. Y esa es la magia del amor que nació entre ellos, un amor que, aunque tuvo su fin, dejó una huella imborrable en la memoria de sus fans. El impacto de su relación trascendió la pantalla. Se convirtieron en tendencia en redes sociales, sus nombres eran sinónimo de romance. Cada fotografía juntos, cada evento al que asistían, generaba miles de comentarios y reacciones. Fue un fenómeno mediático, pero detrás de todo el revuelo, había una conexión genuina entre dos personas que se querían. Es importante recordar que aunque como figuras públicas su vida privada está expuesta, su relación se basaba en el respeto mutuo y la admiración. No se trataba solo de la atracción física o la fama compartida, sino de una conexión más profunda. Se complementaban, se entendían, y eso es lo que hizo su amor tan especial para quienes los seguían. Al final, el amor de Aatay Ulusoy que enamoró a Serine y Sarkaya es una historia fascinante sobre cómo dos jóvenes estrellas encontraron el amor en el lugar menos esperado, un lugar lleno de luces, cámaras y escenarios. Una historia que nos recuerda que a pesar de la fama y el glamour, el corazón humano busca conexión, comprensión y amor. Y que a veces ese amor puede ser tan poderoso que enciende la pantalla y cautiva a millones de personas. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por la historia de amor entre Aatay Ulusoy y Serine y Sarkaya. Hemos visto cómo nació esa chispa en Medcezir, cómo evolucionó bajo los focos y cómo, a pesar de la presión mediática, su conexión fue evidente para todos. Recordamos esa química innegable en pantalla, esa complicidad que traspasaba la televisión, y esa admiración mutua que se reflejaba en sus miradas y en sus palabras. Fue una relación que para muchos se convirtió en un referente de amor joven y exitoso en el mundo del espectáculo turco. Su historia nos deja la enseñanza de que el amor puede florecer en los lugares más inesperados y que, cuando es genuino, tiene la capacidad de cautivar a millones. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al recordar esta historia. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre el amor entre Aatay y Serine. ¿Eran fans de la pareja? ¿Les gustó su química en Medcezir? Dejen sus opiniones y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Y si les ha gustado el contenido de hoy, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares a quienes crean que les pueda interesar, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.